También que estamos. Ok, amigos, pues bienvenidos y vamos a comenzar la conferencia de Edith Blaustein, nuestra directora en Shabbat Israel. Ella nos va a hablar el día de hoy sobre Bene Anusim. Por favor, Edith. Bien, el tema de hoy es Esther, la heroína de los Anusim, como ustedes ven aquí. Y lo que hay aquí es una mamá y una hija, ¿verdad?, prendiendo velas. El tema que sean mujeres va a ser muy importante, porque una de las conclusiones que vamos a llegar es que en la historia de los Anusim, a diferencia de lo que pasa con la historia en el judaísmo, que es patriarcal, donde el hombre tiene un lugar muy importante en la sinagoga, en el Beit HaKnesset, en todos los ritos, ¿verdad? El Kiddush, la Abdalá, etcétera. Entre los criptojudíos, entre los Anusim, es matriarcal. La historia y las tradiciones judías se pasaban en secreto entre las mujeres. Y esto se puede ver hasta el siglo XX, cuando en Portugal se descubrieron las comunidades criptojudías que había en Belmonte, por ejemplo, y la líder de la comunidad era una mujer. ¿Por qué? Porque era más fácil, porque era la mujer la que se encontraba en la casa, porque era la mujer la que se encargaba de la educación de los hijos, y como estamos hablando de una historia secreta, ¿verdad? Porque eran personas que vivían el cristianismo en forma pública, pero el judaísmo en forma privada, esto lo hacían a través de las mujeres. Y por eso el lugar también de la reina Esther en esta transmisión. La reina Esther se transformó en la heroína de los anusim, de los criptojudíos. Y para hacer un raconto, vamos a empezar con la historia en España. Nosotros sabemos que en España, que en el año 1492 se expulsa a los judíos, pero 100 años antes, 1391, 101 años antes, ya empieza a haber toda una situación en que se ven a los judíos como culpables de muchas de las cosas que pasan, cosa que no nos tiene que llamar la atención en el día de hoy, ¿verdad? Sabiendo que lo que pasa en el mundo hoy, cómo está Israel, cómo está el pueblo judío, el antisemitismo, etcétera. Vamos a verlo en 1391. En 1391 se produce en Europa la peste negra y son los judíos acusados de haberla traído. ¿Ok? Y es lo que la peste negra, crisis religiosas, la culpa de todo, ¿quién la tiene? Los judíos. Ellos son los culpables. A tal punto que hay sacerdotes que empiezan a decir que hay que lograr que todos los judíos se conviertan. ¿Sí? Esa era la solución que en España se quería lograr a través de que se transformen al cristianismo. Dios ensaña contra los cristianos que toleran la presencia de los deicidas porque los judíos son acusados de haber asesinado a Dios. Al ver a Jesús como Cristo, verlo como Dios, entonces el judío, todos los judíos en todas las épocas son considerados deicidas. Y habría que trabajar para que eso no se mantenga. Y es preciso pedir perdón por los pecados cometidos y sobre todo obligar a los judíos a confesar que Cristo es el Mesías. Es decir, ellos querían que todos los judíos al convertirse digan, no, Él es el Mesías. No es que los judíos esperamos la venida del Mesías, el Mesías aún no llegó, ¿verdad? Y por eso no hablamos de Cristo, porque Cristo quiere decir Mesías. Es decir, Jesús fue una figura histórica, etcétera, pero no fue Cristo, porque Cristo quiere decir Mesías. Pero eso era lo que ellos querían convencer. Entonces, en 1391 se produce una ola de violencia contra las comunidades judías, especialmente al sur de Castilla y en la zona de Aragón. Esto va a ser muy fuerte. Hay un libro que hace poco leí que está muy interesante, no está en español, está en inglés y en hebreo, que se llama La mujer del rabino y la mujer del arzobispo. De David Jacobson. Jacobson y Hayuta Deutsch. Sí, ¿lo leíste? Sí, es tío de
mi Pariente. pareja. Ah, ok. Estamos en Shabbat siempre juntos. De su Sí. prometida. Bueno, entonces, este es un libro que salió hace poco, en la época de la corona. Ellos lo escribieron, y es un caso sumamente interesante que toma el caso de un rabino muy importante en el norte de España, que a raíz de esta situación en 1391, él se convierte al cristianismo y pasa de ser rabino a ser arzobispo. De momento, así, de un lado al otro, se va a Francia, pero su mujer sigue siendo judía, eso es muy interesante, y por lo tanto queda alguna, porque no se puede divorciar de alguien que es un arzobispo. Es un libro que vale la pena leerlo, realmente es un tema muy interesante, pero lo que quiero decir es que 1391 ya hay situaciones muy difíciles dentro de la comunidad judía, y filósofos muy importantes van a tener que convivir con esta situación y ver cómo se explica que gente que hasta el día de ayer era parte de la vida judía, hoy ya no lo es. Quedan absolutamente, realmente una situación muy traumática que se da en España en este momento. Sí, por favor. El siguiente, Jaya. Entonces, surge lentamente el término que nosotros usamos de anusim. En España utilizaban el término muchas veces de marranos, pero marrano es un término despectivo. ¿Qué quiere decir marrano? Cerdo, cochinillo, es decir, justamente lo que los judíos estaba prohibido comer, así lo llamaban, ¿verdad? Entonces, nosotros no utilizamos el término marrano, que durante mucho tiempo se utilizó, pero como es despectivo no lo usamos, y anus quiere decir, anusim, quiere decir alguien forzado, ¿verdad? Ones en hebreo es violación, y este era un poco el sentido. Otra palabra que se va a usar es en español cripto judío. Cripto quiere decir secreto, judío, es decir, sus judíos secretos. Es decir, estos son los dos términos que vamos a usar y que son importantes. Sí, la próxima. Entonces, 100 años después pasa todo este proceso. En España se produce la ascensión de lo que se llama los reyes católicos, ¿sí? Fernando de Aragón e Isabel de Castilla, que van a unir los dos reinados, el de Aragón y el de Castilla, que es un hecho muy importante porque hasta ese momento había reinados separados en el norte de España. El sur de España estaba en manos de los moros, de los árabes. Y la unión justamente de Isabel y de Fernando va a tener uno de los motivos importantes, va a ser lo que se va a llamar la Reconquista. La Reconquista quiere decir la expulsión de los moros de España, cosa que se logra en 1492. 1492 es un año muy importante en la historia universal, en la historia de España y en la historia judía. Por un lado, el tema de la Reconquista va a ser que en España no hay más moros. Quienes quedan como herejes, de acuerdo a muchos, los judíos, que son, todos los demás son cristianos, son todos católicos. España está pura, ¿verdad?, de herejes, y aquí quedan los judíos, y por eso se va a hacer el edicto de expulsión. Pero va a haber alguien, también ese mismo año, de herencia judía, probablemente de padres marranos, anusim, que se va a llamar Cristóbal Colón, que ese mismo año va a salir a descubrir el Nuevo Mundo. Y en su diario escribe, empieza el diario de Cristóbal Colón escribiendo en el año en que vuestros reyes, los reyes católicos, expulsaron a los judíos, yo salí a descubrir un nuevo mundo. Y no hay, dicen, no puede ser que él haya empezado esto de casualidad. Es decir, había el hecho de que Colón nació en Génova y era Italia, y porque hablaba español, sino era que porque sus padres venían de España. Es decir, hay muchas teorías que muestran que a través de la lengua de Cristóbal Colón, su relación con el pueblo judío y
en ese mismo año entonces se produce lo que nosotros llamamos el descubrimiento de América, ¿verdad? Todo en 1492, es decir que por eso es un año que tiene, a nivel de la historia universal, el descubrimiento de América va a ser un cambio enorme, ¿verdad? Entonces, expulsión. El 31 de marzo de 1492, esto es el edicto de expulsión, aquí lo ven, firmado por los reyes. El que tuvo mucha importancia para que esto ocurra era el confesor de la reina Isabel, llamado Torquemada, que a influenciar mucho a Isabel para justamente dejar libre a España de todos aquellos que no fueran herejes. Fernando era más influenciable, era un rey mucho más práctico, era más influenciable y muchos judíos que eran judíos de corte, muy importantes como Abarbanel, por ejemplo, que fueron a Fernando a decirle que estaban dispuestos a darle mucho dinero a cambio de que se invalidara el edicto de expulsión. No se expulse a los judíos. Pero, como les dije, Torquemada, que era el confesor de Isabel, se fue a ella y le dijo: Judas vendió a Jesús por 30 monedas, tú la quieres vender por 30.000, le tiró la cruz y le dijo: ¿qué quieres ser como Judas? Y hacer con eso quedó todo determinado, ¿verdad? Isabel no podía menos que seguir adelante con el edicto. En el edicto está escrito que se le da 6 meses a los judíos para que abandonen España si es que no se convierten al cristianismo. Dos opciones tienen: convertirse al cristianismo y seguir viviendo en España, o irse de España. 6 meses del 31 de marzo va a ser el comienzo de agosto. 32 más exacto. Hubo judíos que se quedaron 1 o 2 días más porque el 2 de agosto de ese año era Tisha B'Av. El 9 de Av, que es el día más triste en la historia del pueblo judío. Y ellos quisieron unir a la expulsión, a abandonar 1000 años de historia judía en España el día mismo de Tisha B'Av, como para sentir que era una nueva destrucción del templo, una nueva destrucción de toda esa vida judía que ellos habían tenido y que habían sentido. 100.000 judíos se fueron, muchos más se quedaron. Otros se fueron a Portugal, ¿sí? Pensando que de esa manera Portugal no estaba con lo que España hacía, se podían quedar en Portugal. La suerte los acompañó 4 años, de 1492 a 1496. Los reyes de España, los reyes católicos, hicieron un contrato matrimonial con los reyes portugueses de que sus hijos se casaran, y la condición era que ellos también expulsen a los judíos. En 1496, el rey de Portugal le dijo a todos los judíos que tenían que venir al puerto, todos aquellos que se quisieran ir, porque ellos también iban a hacer lo mismo, iban a ser aquellos que se querían ir, tenían que llegar al puerto. Muchísimos judíos llegaron al puerto, y en ese momento lo que hicieron fue darle a la iglesia la prioridad, y sacerdotes se subieron arriba de barcos y tiraron agua bendita a todos los judíos que estaban debajo, y con eso los convirtieron a todos forzadamente al cristianismo. Por lo tanto, no se podían ir, eran cristianos y tenían que vivir como tal. Si se iban, se podían ir, pero ya eran cristianos. Y eso era lo importante para la iglesia, ya que alguien que se convierte, se bautiza de acuerdo a la iglesia cristiana, no hay vuelta. Y por lo tanto, los habían engañado, ¿verdad? Y lo que va a hacer que entonces digan en Portugal que todos los portugueses tenían sangre judía, en definitiva, por la gran cantidad de judíos portugueses que hubo en ese momento. Ok, próxima.
la expulsión de los judíos. Esto es una pintura de 1889 de un pintor que se llama Emilio Sala, que me parece interesante que podamos ver. Acá arriba dice, tanto monta. Esto es el moto de los reyes católicos. Tanto monta, tanto Isabel como Fernando. Eso es lo que ellos decían. Tanto monta, monta quiere decir vale. Es decir, tanto vale Isabel como Fernando. Isabel trae Castilla, que es muy grande, y Fernando trae Aragón, que es mucho más pequeño. Pero la unión de ellos era que los dos valían lo mismo. Y por eso España se une. Es decir, ya no hay Aragón, Castilla, hay España. Acá vemos a Torquemada, ¿sí? Que se acerca y y la iglesia, ¿verdad? Acá están los reyes católicos y aquí se establece, ellos aprueban el tema de la expulsión de los judíos y los judíos no tienen más que hacer, por más que tenían lugar muy importante dentro de la vida española, por supuesto, y de la vida de la corte. Sí, el próximo. Bien, se forman los criptojudíos, judíos ocultos a los 100. Sentían que vivían en continuo pecado al simular ser católicos, ¿verdad? Porque todos los que se quedaron vivían en este estado. Hubo algunos que se convirtieron y se olvidaron de ser judíos, ¿verdad? Pero hubo muchos que estaban en este estado. En Megilat Esther, en el libro de Esther, está el versículo que dice, Esther no reveló al rey su pueblo ni su parentela. Es decir, Esther llegó al palacio del rey Asuero, a Hashverosh, pero no dijo que era judía. Es decir, ella vivía el judaísmo también en secreto. Es decir, que es lo mismo sentían los anusim que lo que vivían ellos. Esther vivía como ellos tenían que vivir. Era un reflejo de la forma de vida de los criptojudíos que entendían que su situación había ya sido profetizada en el libro de Esther. Iba a haber quienes tuvieran que vivir el judaísmo en forma secreta, ¿verdad? Las mujeres, hablamos de las mujeres criptojudías, se identificaban con la reina Esther. Rendirle culto les daba esperanzas, porque ella logró la liberación del pueblo hebreo, así que realizaban el ayuno. Esther, cuando viene Mordecai y le dice que ella tiene que ir a hablar con el rey para pedir que salve a los judíos, Esther le dice a Mordecai, no se junta a todos los judíos y que ayunen 3 días. ¿Sí? Eso es lo que se le dice, y después de los 3 días, que ella ayuna, por supuesto, también, con sus doncellas, ella se presenta de Malhut como reina ante el rey Ahasverosh. Pero acá los criptojudíos, especialmente las mujeres, ayunaban 3 días, lo que era impresionante, porque ayunar un día ya no es fácil, 3 días, ¿verdad? Como Esther lo ordenó en su tiempo, con la esperanza de ser libradas, tal como fueron librados los judíos del decreto del rey persa y su ministro Amán. El tema del ayuno va a pasar no solamente entre los criptojudíos que están en España, Portugal, sino también a América, ¿verdad? Porque muchos van a venir a América conquistada, descubierta, y se va a quedar la costumbre de que los tíos le decían a las sobrinas, porque Mordecai era el tío de Esther, ¿verdad? Entonces la costumbre era que los tíos le decían a las sobrinas, ayuna 3 días para conseguir un buen esposo. Es decir, hay una transformación del concepto del ayuno para salvarse el tema de conseguir un buen esposo. Es decir, pero el ayuno y la figura de Esther, lo que yo quiero ver es cómo se da la transformación en el mundo cristiano de Esther, que queda como la heroína de los Anusim, ¿verdad? Hasta el día de hoy esto es un fenómeno bien interesante y es el que quiero que analicemos. Sí. Y entonces, Esther se transforma para muchos criptojudíos especialmente en Santa Esther.
santo es, dentro del mundo cristiano es algo muy común, ¿verdad? Pero no es una santa canonizada, no es alguien que fue canonizado por la iglesia, no, era llamada Santa Esther, ¿ok? Es decir, Santa Esther, Santa Esterica, va a quedar el nombre puesto y es alguien que hasta va a tener un día, un festival que va a ser en julio, o algunos lo van a hacer después de la Pascua, ¿verdad? Que tenía más lógica porque era más cerca de Purim, que empezaba con un ayuno y después era un festival en donde se comían comidas determinadas. Comidas que las madres enseñaban a las hijas y mientras les enseñaban las comidas también les explicaban diferentes costumbres judías en secreto para que mantuviera de madre a hija estas tradiciones en este lugar con este festival que era el Festival de Santa Esther. Sí. ¿Cuál era el problema? ¿Por qué tenía que haber el secreto? ¿Por qué había dificultades? Por algo que, vamos a ver, se llama el Tribunal de la Santa Inquisición, que es establecido en la Iglesia Católica. El Tribunal de la Santa Inquisición existía desde el 1200 y en general era un tribunal que se utilizaba para ir en contra de todos aquellos que eran herejes. Había muchos tipos de herejes que no ejercían el catolicismo, como se debía, etc. Pero se forma un tribunal de la Santa Inquisición muy importante, especialmente para perseguir a los judíos secretos. Porque quien se convierte al cristianismo, como lo vimos, no puede vivir como judío, porque si no es un hereje. Si alguien es cristiano, es cristiano. Ahora, si es judío en secreto, ¿cuál era la pena que le tocaba? ¿Qué les parece? ¿Qué era lo que qué era lo que le iban a hacer? Lo quemaban. Lo quemaban porque su alma estaba en pecado. Y lo quemaban para hacerle un favor, porque decían que cuando lo quemaban, entonces salvaban, purificaban el alma, que entonces iba al cielo. Lo torturaban, lo quemaban, eso es un detalle. Pero lo importante es que el alma iba al cielo, ¿verdad? Entonces, acá esto es un cuadro que muestra cómo del Tribunal de la Santa Inquisición entran a un Seder de Pesaj en donde estaban judíos secretos festejando el Seder, ¿verdad? Y los van a tomar a todos presos. El tema había denuncias, había gente que quería ir en contra de riquezas que tenía alguien, entonces lo denunciaba como judaizante, y de esa manera, es decir, daba para mucho, pero esto hacía que los criptojudíos vivieran con mucho miedo, ¿verdad? Porque todo se debía hacer de una forma muy secreta para evitar a la Inquisición. La Inquisición no juzgaba judíos, ¿ok? Si alguien era judío, no estoy hablando en España porque esto es prohibido, pero en otros lugares, o en América, etcétera, el judío que es judío, punto. El tema es con el que es cristiano, pero vive como judío en secreto. Sí, la próxima. Bueno, acá lo que tenemos es un auto de fe en Madrid, en la plaza de Madrid, en 1683. La Inquisición, el Tribunal del Santo Oficio o Inquisición, estuvo vigente hasta 1873, es decir, y también en América va a ser anulado en Argentina muy tardíamente. Es decir, la Inquisición era algo muy, muy vigente. Un auto de fe era un elemento muy público en donde aquellos que habían sido condenados se los traía para quemarlos a la hoguera y que todo el mundo lo viera, ¿sí? Esto es lo que he llamado auto de fe. Un lugar muy especial es lo que va a ocurrir con los chuetas en Mallorca, porque van a ver ahí un grupo de familias en donde los San Benitos, San Benito se le ponía una túnica roja al que iba a ser quemado, y los San Benitos de las familias de los chuetas estaban colgados en la Intendencia de Mallorca. Bueno, esto es en Madrid, sí. Lo que vamos a ver entonces es algo que llamamos sincretismo, que se llama sincretismo. Sincretismo es una unión entre costumbres judías, pero que toman como un ropaje cristiano, ¿verdad? Esto de llamar a Esther Santa Esther es como una mezcla para evitar
a la Inquisición, ¿verdad? Santa Esther se la reconoce, ahora la vamos a ver, es decir, en general muchas veces los santos eran rubios, etcétera, pero no, ella era de pelo pintado en negro, fondo de cortinados de color rojo, una corona en la cabeza adornada de ramas de mirto y una rama de mirto en la mano. Tengamos presente que mirto en hebreo se dice Adás, y el nombre que tiene Esther dice es Adasa, ¿verdad? El verdadero nombre de Esther era Adasa, según en el Talmud, el Tratado de Megilá. Entonces, el sincretismo es esto, que se va a dar mucho en América. Yo recuerdo haber estado en Guatemala y uno de los paseos que hacen, uno puede ver los domingos en iglesias en determinado lugar, en donde entran los indios, cada uno llevando sus dioses, pero entran a la iglesia. Es decir, y los dioses pasan a tomar los nombres de los santos cristianos, ¿verdad? Entonces, de esa manera la Pachamama se va a llamar la Virgen María. Sí, y de esa manera protegen sus propios cultos, ¿verdad? Que sí, y la iglesia los dejaba, porque sabían que no podían dentro del todo, y esto es lo que llamamos sincretismo, ¿verdad? En este caso estamos viendo un sincretismo judío. Sí. Y acá tenemos a Esther, ¿verdad? Esther, el mirto, el cortinado rojo, etc. Bien, pero lo que yo quiero que paremos un momento y nos preguntemos es dónde surge este tema de Esther tan fuerte. Y para eso tenemos que hacer un poco de irnos a otro tema, y es que la primera traducción que se hace del Tanaj se hace al griego y se llama la Septuaginta o Targum HaShivim, ¿sí? Es decir, la tradición dice que en Alejandría se tomaron 70 sabios y los 70 sabios tradujeron el Tanaj y todos los tradujeron de la misma manera. Esto es lo que se llama la Septuaginta o Targum HaShivim. Lo interesante del Targum HaShivim, que es una traducción judía sin duda, es que toma partes del Talmud, de Braitot, de partes que estaban en el Talmud, y las incluyen dentro del libro de Esther. El libro de Esther no es igual al libro de Esther que nosotros conocemos. El libro de Esther tiene agregados, que son agregados que aparecen en el Talmud, pero que se lo trajeron al libro de Esther. La Septuaginta es la versión que tomó la Iglesia para la Biblia cristiana. La Biblia cristiana tiene libros que no están en la Biblia judía, como el libro de Judith, etcétera, ¿verdad? Hay otros libros. Pero también el libro de Esther es diferente. Lo interesante es que en la versión de la Megilat Esther en la Septuaginta, 42 veces aparece el nombre de Dios. ¿Cuántas veces aparece Megilat Esther el nombre de Dios? 0. 0. ¿Por qué? ¿Qué les parece? Porque suena interesante. ¿Por qué aparece en la Septuaginta tantas veces? No sé, ¿qué pueden pensar, qué se imaginan que puede haber dado el tema a que sea necesario mencionar a Dios? Yo llego a la conclusión de que en un mundo griego era necesario tener claro la idea de un único Dios. Y por eso este es mencionado. Y en los pedazos que se agregan se menciona a Dios muchas veces. Hay dos libros que son diferentes. Es el libro de Job y el libro de Esther. Y dos partes importantes que se agregan al libro de Esther. Una tiene que ver con el rezo de Esther y otra de un sueño de Mordejai. Yo quiero que veamos un poco cuál es la tefilá de Esther que aparece en el libro de Esther de acuerdo a la versión de la Septuaginta. ¿Qué hay en el libro de Job diferente? Agregados también, pero me mantuve más con Esther que con Job, pero sí son dos libros.
El libro de Esther en sí es un tema, porque entre todos los rollos que se encontraron del Mar Muerto, el único libro que no se encontró es el libro de Esther. Es un libro que tiene que ver con la diáspora, es decir, Polémico. es un libro que aparte no aparece el nombre de Dios, etcétera. Digo, hay dos libros en los que no aparece el nombre de Dios en el Tanaj. Uno es en el de Esther y el otro es, ¿saben cuál es el otro? ¿Cuál? Shira Shirim, exactamente. Shira Shirim en el de Esther, muy bien, no aparece el nombre de Dios. Y por eso también se va a discutir, Rabbi Akiva va a decir, ¿verdad? Se va a discutir si Shira Shirim tiene que estar o no estar, etcétera. Es decir, aquí estamos en temas. Y bien, y entonces, esto es lo que está escrito en Megilat Esther en la versión de la Septuaginta. Y Esther, la reina, se refugió en el Señor en agonía de muerte abandonada y quitándose las vestiduras de su gloria, púsose vestiduras de angustia y luto en vez de los soberbios perfumes de ceniza y llenó su cabeza de polvo y ceniza y su cuerpo humilló sobremanera. Y todo sitio de su atavío de regocijo llenó de retorcidos cabellos suyos. Y oró al Señor Dios de Israel y dijo, Señor mío, Rey nuestro, tú eres solo, ampárame a la sola, que no tiene amparador sino a ti, pues el peligro está en mi mano. Yo oía de mi linaje, de la tribu de mi familia, que tú, Señor, has tomado a Israel de todas las gentes y a nuestros padres de todos sus progenitores en herencia eterna. Y les has hecho cuanto has hablado. Y ahora hemos pecado ante tu faz y nos has entregado en manos de nuestros enemigos, por cuanto hemos glorificado a los dioses de ellos. Piensen en una niña, en una señora que lee esto en el medio de la España cristiana y ella tiene que ejercer el judaísmo en forma secreta, sino siente que está hablando de ella, de lo que ella tiene que vivir. ¿Sí? El próximo. Mas a nosotros, salva tu mano y ampárame a la sola y que no tienes sino a ti, Señor. De todas las cosas conocimiento tienes y sabes que he aborrecido la gloria de impíos y abomino el lecho de los circuncisos y de todo extraño. Tú sabes mi necesidad, que abomino la señal de mi soberbia, que está sobre mi cabeza en días de mi ostentación. Abomínole como trapo de menstruo y no lo llevo en días de mi reposo. Y no ha comido tu sierva mesa de Amán, y no he glorificado simposio de rey, ni bebido vino de libaciones, y no se ha regocijado tu sierva desde el día de mi traslación hasta ahora, sino en ti. Señor Dios de Abraham, el Dios, el fuerte sobre todos, escucha la voz de los desesperados, y líbranos de mano de los malobrantes, y líbrame de mi temor. Esto es lo que se leía en el libro de Esther. Esta es la clave, entre otras, creo que una de las más importantes, para entender por qué Esther es Santa Esther, Esterica, porque es la heroína de las mujeres de los Anusim. Porque decir esta tefilá era lo que ellas sentían, ¿verdad? Y no tenían sidur, no tenían libros judíos, pero dentro de la Biblia cristiana encontraban en el libro de Esther este texto que si no entendemos por qué aparecía allí, nos vamos a entender que en el libro de Esther común que nosotros conocemos esto no aparece. ¿Sí? Sí. El próximo, por favor. Bien, entonces quiero traer un ejemplo de justamente qué significaba el ser criptojudío en la época. Y como ustedes saben, los apellidos van a tener un lugar importante. Por ejemplo, el apellido Rojas, no sé si saben ustedes que en realidad si se lee al revés, se lee Zahor, ¿verdad? Es decir, que tiene que ver con Zahor, Mayasale Hamalek, Zahor, Purim, etc. Es decir, hay apellidos que mantenían este sentido que tenían. Aquí la familia Carvajal es un ejemplo que se estudia cuando se estudia de criptojudíos.
Carvajal enfrentó persecución por parte de la Inquisición no una, sino en 2 ocasiones. Esta familia de ascendencia española se mudó de Portugal, es decir, se fue de España a Portugal y de España a Nueva España, hoy México, en 1569, en busca de las más libertades religiosas. Aunque la política oficial exigía que las personas de ascendencia conversa no se les permitiera viajar al Nuevo Mundo, toda la familia, incluida la matriarca Francisca y sus hijos Isabel, Luis, Leonor, Mariana y Catalina, fueron traídos gracias a la ayuda de su tío, Luis de Carvajal, el mayor, que era gobernador de Nueva León. Es decir, él consiguió un puesto importante, gobernador de Nuevo León, trajo a toda su familia. Vamos a ver que uno de los hermanos, no dice aquí, pero les cuento, va a entrar al sacerdocio, lo que era muy importante para que vieran como que la familia estaba en buenos estados y estaba bien, etc. Pero ellos vivían el judaísmo en forma secreta. Sí, continúa, por favor. Allí se enfrentaron bueno, lo que hablamos, el judaísmo es una religión patriarcal, el criptojudismo es matriarcal. Bien, la familia Carvajal es Luis de Carvajal, quien se llamó a sí mismo mártir en su segundo juicio inquisitorial y escribió una autobiografía en prisión, ha recibido la mayor atención. Aquí, sin embargo, nos referiremos a sus 2 hermanas, Isabel y Leonor, que fueron encarceladas 2 veces por la Inquisición y finalmente todos van a ser asesinados, también Luis, también las hermanas, todos van a morir quemados. Los documentos del juicio que condujeron a esta ejecución detallan la práctica religiosa de las hermanas Carvajal y también detallan las torturas y las que fueron sometidas y cómo actuaron mientras estuvieron encarceladas. Es decir, los juicios no eran de un día, a veces estaban años, ¿verdad? Pero un tema importante de las que ellas van a hablar es el de la figura de Esther. Por eso me parecía importante traer este caso. Sí. El próximo, por favor. El estudio de estas hermanas revela mucho sobre la naturaleza del criptojudaísmo en la Nueva España, México, ¿sí? Especialmente como la práctica femenina asumió un papel central en la configuración y preservación de la identidad religiosa. Estas mujeres mantuvieron unida a la remota, ellas sí, a la remota comunidad criptojudía de la diáspora sefaradí moderna, temprana, mientras que hombres, como el marido de Leonor, participaban activamente en el comercio a lo largo de rutas que conectaban España, Ámsterdam, Italia, Angola y el Nuevo Mundo. Es decir, los hombres se dedicaban a trabajar, estaban fuera, viajaban, etc. Eran las mujeres las que van a realizar todo este mundo. Bien, yo creo que es hasta acá que no sé si... Quedan 3 más. Sí. Me parecía importante ver aquí a la figura de Esther, a la figura de las mujeres, a la figura que tiene que ver cómo las fuentes judías, en alguna medida especiales como la Septuaginta, van a dar fuerza a todo esto y entender que hasta el día de hoy está el tema de Santa Esther, de Esterica, etc. Ahora ya la gente probablemente no sepa de dónde viene su origen y por qué llega. No sé si antes de terminar, si tienen ustedes preguntas que quisieran hacer. Sobre el sueño de Mordejai. El sueño de Mordejai. Mordejai sueña que Dios se le revela y que le dice que va a poder salvar al pueblo, etcétera. Es decir, le da como mensaje. Es interesante. Lo interesante, más interesante es el tema que Dios aparece tantas veces mencionado en la Megilá. Justo cuando, a diferencia de que la Megilá no aparece el nombre de Dios, ¿verdad? Yo creo que la vida de los judíos en el mundo griego tenían un problema. Flavio Josefo, que es Yosef ben Matitiau, que fue un judío que vivió en el siglo I de esta era y que se va a pasar
bando romano y va a pasar a ser un historiador más importante, Flavio Josefo, etcétera, va a escribir un libro que se llama Contra Apión. Apión es un escritor antisemita que va a hablar muy mal de los judíos. Y lo que Apión dice es que no entiende que los judíos adoren a algo que es nada, es decir, que no tiene imagen, no tiene forma. Porque en el mundo griego no existe algo que no tenga imagen y que no tenga forma. Y Apión va a decir que no es cierto, que no hay nada en el templo, en el Kodesh HaKodashim. Y va a decir, no, en el Kodesh HaKodashim ellos adoran, él va a decir que la cabeza de un burro. Hay otros que van a decir la cabeza de un cerdo, porque dice, el cerdo no se come bien como en la India, que no comen las vacas, entonces adoran las vacas. Bueno, ellos no podían entender el tema de la nada, de adorar a algo que no tenga forma, que no tenga... ¿Cómo se adora algo que es... Sí, Intangible. Lelod mutaguf veloguf, que no, intangible, que es único, etcétera. Y yo creo que en el mundo griego de la Alejandría, que es donde se hace la traducción, el tema es decir, Dios existe. Y no, porque si no parece nada, no hay nada. Y si no hay nada, va a dar a pensar que no existe nada, ¿verdad? En cambio, la aparición de tomar los textos talmúdicos que hablan de la relación con Dios son importantes para que quede claro cuál es la figura de Dios en el mundo helénico, en el mundo griego, que no puede entender esto. Y yo al revés creo que justamente el entender la nada hace la diferencia entre que los griegos fueron una cultura muy importante, pero que no existe ya hace 2500 años, y nosotros como judíos seguimos hoy vigentes, ¿verdad? Como Amanetza, como el pueblo eterno. Bueno, entender el por qué tiene que aparecer el nombre de Dios, porque no se entiende. Si traducen, ¿por qué agregan texto, verdad? Pero creo que es una necesidad típicamente judía y también diaspórica, que es un poco de lo que tiene que ver el libro de Esther de la diáspora, ¿verdad? Bien, ¿alguna otra pregunta? Muy claro todo. Hola, ¿qué tal? Bien, entonces, Liz, la próxima. La próxima tiene que ver con hacer un poco de propaganda. Nosotros tenemos este libro que se llama ¿Tiene usted raíces judías? Que puede ser que ustedes lo conozcan, y si lo conocen y saben de alguien que puede tener interés justamente de esto que estamos hablando, nombres, raíces, etcétera, por favor difúndanlo. También está en internet y lo pueden bajar de allí. Otros libros que nosotros tenemos, que es La Fe, La Torá no está en el cielo. Deseo. Muchas gracias. Toda Edith. Gracias a todos que nos acompañaron hoy. Nos vemos en la próxima.